Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las fuerzas más potentes que dan forma a nuestro mundo. Vamos a hacer un viaje para entender cómo, al final, todo y todos estamos conectados. Para empezar, fijémonos en algunas escenas que podrían ser de cualquier día, como esta. Una pareja en Granada. Están cenando sushi, algo súper normal hoy, ¿verdad? Pues en esa simple cena se están conectando España, Japón y China, todo en un mismo momento. Ahora cruzamos el charco hasta Detroit. Vemos fábricas que antes eran el corazón de la industria de un país y ahora, silencio. Es una historia de competencia económica que une continentes, pero que tiene consecuencias muy reales para la gente que trabajaba allí. Y esa misma conexión nos lleva a sitios como este taller. Aquí vemos la cara más amarga de toda la cadena de producción global, porque lo que se consume en una punta del mundo tiene un impacto directo en la vida de la gente en la otra punta. Pero ojo, que estas conexiones también abren puertas. Desde Huelva, por ejemplo, dos chavales demuestran cómo el talento y la tecnología pueden romper cualquier frontera. Están creando oportunidades que hace unas décadas hubieran sido, impensables. A ver, una cena, una fábrica que cierra, un niño trabajando y una app que triunfa. Parecen escenas que no tienen nada que ver entre sí, ¿verdad? Pues todas están unidas por el mismo hilo invisible. La respuesta, claro, es la globalización. Venga, vamos a profundizar un poco más. Para entender de verdad qué es esto de la globalización, primero necesitamos ponerle una definición y echar un vistazo a de dónde viene todo esto. A ver, que las sociedades hayan estado conectadas no es nada nuevo, eso ha pasado siempre. La clave de nuestra época es la velocidad y la escala a la que ocurre todo. O sea, lo que está pasando ahora no es simplemente más de lo mismo, la intensidad es algo completamente nuevo. Si miramos la historia vemos que esto de integrarse no es un invento de ahora. La historia está llena de momentos de conexión a gran escala, desde el Imperio Romano hasta el colonialismo del siglo XIX. Parece que hay una tendencia casi natural a conectarnos, aunque, muchas veces a estos periodos de unión le siguen otros de ruptura. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora es todo tan intenso? Pues la respuesta está en la mezcla de tres factores clave. Por un lado, la tecnología, que ha hecho el mundo mucho más pequeño. A eso le sumamos el boom económico de después de la Segunda Guerra Mundial, que creó unas ganas de consumir enormes. Y para rematar, un giro político hacia el liberalismo económico que tiró abajo un montón de barreras comerciales. Todo este auge de la globalización se apoya, en el fondo, en un debate económico de los de siempre. Por un lado, tienes a los del librecambismo, que básicamente dicen fuera fronteras, que compita todo el mundo. Y por otro, a los del proteccionismo, que dicen cuidado, vamos a proteger nuestras industrias y nuestros empleos. Este tira y afloja, pues, sigue marcando una agenda económica a día de hoy. Y para ver cómo se construye todo esto en la práctica, vamos a fijarnos en el proyecto de integración más ambicioso que existe, la Unión Europea. La historia de la Unión Europea es un viaje alucinante, la verdad. Empezó con algo súper práctico, poner en común el carbón y el acero para que no hubiera más guerras. De ahí se pasó a un mercado común, al que España, por cierto, se unió en el 86. Y luego ya se convirtió en una unión política y económica mucho más seria. Ha sido un camino de ir a más y a más, aunque, como nos ha enseñado el Brexit, no es un camino sin baches. La idea clave de la Unión Europea es esa, la de la soberanía compartida. O sea, que los países, voluntariamente, ceden una parte de su poder para tomar decisiones juntos, como un bloque. Y claro, para manejar todo ese poder común, hacen falta unas instituciones centrales. Vamos a verlas. La primera es el Parlamento Europeo, que es, por así decirlo, la voz directa de la gente. Lo más curioso es que sus miembros no se sientan por países, sino por ideologías políticas. Y desde ahí debaten y aprueban leyes que nos afectan a todos. Y para hacer contrapeso al Parlamento está el Consejo de la Unión Europea. Aquí es donde se sientan los gobiernos de cada país. Son los ministros de cada Estado miembro los que defienden sus intereses y negocian las leyes, buscando siempre un equilibrio de poder. Y la pieza que mueve todo el engranaje es la Comisión Europea. Podríamos decir que es como el gobierno de la Unión. Propone las leyes, maneja el presupuesto y se asegura de que todo el mundo cumpla las normas en el día a día. Quizás el símbolo que mejor conocemos de toda esta integración es el euro. Hoy en día son 19 los países que lo usan. Y esto es muy importante, porque no solo significa que comparten moneda, sino que han cedido el control de su política monetaria a una institución común, el Banco Central Europeo. Muy bien, llegamos al punto crucial, entender el impacto real de la globalización. Un impacto que, como vamos a ver, tiene una cara buena y una cara mala. Y aquí las tenemos, las dos caras de la moneda. Por un lado, la globalización ha hecho los mercados más eficientes y ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero por otro lado, esa misma competencia, que nos da más opciones como consumidores, ha disparado la desigualdad,
ha creado inestabilidad y está ejerciendo una presión brutal sobre el planeta. En resumen, la globalización crea ganadores, pero también crea perdedores. Pero en los últimos años, algo parece estar cambiando. Desde la gran crisis financiera de 2007, da la sensación de que ese ritmo frenético de integración se ha calmado. El movimiento de mercancías y de dinero por el mundo como que ha perdido fuerza. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. ¿Estamos solo ante una pausa? ¿Un reajuste necesario después de décadas de ir a toda máquina sin mirar las consecuencias? ¿O podría ser esto el principio del fin de la era de la globalización tal y como la conocemos? La respuesta, claro, solo la tiene el tiempo.